Un día hoy lo recordamos, muere William Randolph Hearst. Este es uno muy señalado, este ciudadano norteamericano, porque incluso hay una película a propósito de su existencia y su desempeño como periodista. Un día como hoy de 1951 muere William Randolph Hearst, creador del periodismo sensacionalista o amarillista. Controlaba una cadena de 25 periódicos en su país. Y se insiste en que Orson Welles se basa en su vida para realizar aquella película El Ciudadano Kane. Sí, Hearst hizo todo lo posible para evitar que se estrenara, que se filmara y que se estrenara. Y hay un documental de la vida de Orson Welles, donde al final se encuentran en un elevador y le reclama a Hearst por qué tenía que sacar cosas de mi vida. No es usted, es un personaje ficticio. Claro que soy yo. ¿Quién más puede ser ese? Sí. Y porque sacaba además su castillo que tenía en Hollywood. Una posesión monstruosa. Y pintaba a su pareja como la persona menos talentosa, la más tonta, que solo porque él la ayudaba estaba sobresaliendo. Le daban papeles, sí. Marian Anderson. O Marian Usaba los medios como instrumentos políticos. Y la prensa amarilla apareció en el mundo informativo por su técnica. Se valió de generar escándalos o de la manipulación para lograr que sus intereses comerciales y políticos se vieran beneficiados. Él intervino en la guerra hispano-estadounidense porque sus periódicos obtenían las primicias. También en la campaña en la Revolución Mexicana. Primero quería mantener el régimen de Porfirio Díaz y luego el de Victoriano Huerta, debido a la intensa cantidad de propiedades y haciendas poseídas por él en territorio mexicano, y había el riesgo de que se las quitaran. Cuando en medio de la guerra de Cuba el acorazado Maine explotó en el puerto de La Habana, él fue quien señaló a España como culpable de un sabotaje e instó al por aquel entonces presidente estadounidense de iniciar una guerra contra los españoles, algo que el gobierno no tenía en mente, pero se dio, y la guerra facilitó a Estados Unidos el dominio del Canal de Panamá y la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar. Hubo una investigación reciente reciente hace 5 años de History Channel, donde se analizó los restos del famoso acorazado Maine y se dieron cuenta que los hierros estaban doblados hacia afuera, de modo que necesariamente fue una estufa que se calentó demasiado y explotó. Entonces, evidentemente no fue culpa de los españoles, ya está eso muy acreditado, y en gran parte sí, en efecto, la guerra de Cuba se debe a la presión de Randolph Hearst. Lo importante es la influencia del hombre. ¿Cómo llegó a manipular? Es lo que ahora estamos viendo con el internet. Lo mismito, nada más de que no lo dirige una sola persona. Pero manipulador, mentiroso, tendencioso, eso es el internet. Eso era él. Solo que él lo dirigía a todo el imperio. No es que haya tenido muchos periódicos, necesitaba tenerlos para tener cobertura en todo el país. No es que tenía 25 periódicos y era muy... No, algunos eran de un estado chiquitito y un periodiquito.
pero le servían para formar una red. Lo que ahora estamos viviendo es ese hombre. Es interesantísimo toda su vida y todo el imperio que formó. Y el principal estaba en San Francisco, el Examiner de San Francisco. Que es de donde salen las caricaturas y todo. Pero también lo importante es ver cómo se hizo pedazos el imperio. Alcanzó gran fama por su afición de poseer cuantos más objetos posibles llegaran a sus dominios, a ser portentosas. Adquirió palacios, construyó un castillo en California, obras de arte, muchas de las cuales nunca llegaron a salir de sus envoltorios. Compró un monasterio de Santa María de Ávila en Guadalajara, España. Envió piedra a su país natal. El declive de su imperio supuso la venta de muchas de dichas piezas, muchas de ellas recalaron en Los Ángeles, un museo que ha reunido parte de esas obras, las exhibe. La película es muy interesante, pero todavía más lo es su verdadera biografía. Sí, él tenía una rivalidad permanente con otro dueño de periódicos apellidado Pulitzer. Ese Pulitzer era peor, era gángster, era extorsionador y demás, pero se le ocurrió crear un gran premio para periodistas, dio mucha lana, y es de literatura y de periodismo y fotografía. Entonces, prestigiosísimo. Cuando uno oye Pulitzer, dice, es algo positivo, y no, era un pillo. Pero se volvió como el Nobel. Sí, exacto. Que también era un pillo. Bueno, pues era un negociante. A ese lo que le pudo fue la muerte de un hermano mientras realizaba los preparativos, dicen, para el manejo más seguro de la dinamita. No, no fue la muerte del hermano, fue la idea de que él también había muerto. Volver a nacer. Pensaron que él había muerto y empezó a ver lo que decían de él, como si estuviera muerto. Eso fue lo que lo aterrorizó. Que dijo, ahora que si sea verdad y me muera, que deje yo esa idea en la humanidad, es terrible. Eso fue. Le pasa a mucha gente. Cuando tiene un problema con la muerte, empieza a cambiar la conciencia y dice que disfruta la vida porque empiezan a tener una conciencia de traspasar. Qué curioso debe ser, ¿no? Que un hombre muy grande, muy importante, en cualquier sentido, se notifique que ha muerto y no es verdad. Y él es testigo de todas las expresiones que pueden darse en torno a se murió, su personalidad. Terribles. Y detrás de eso hay una historieta de dibujos cotidianos, una tira cómica, en donde salía una especie de bebé que se metía en muchos líos y traía un ropón amarillo y se lo imprimían el color amarillo. Entonces todo era en blanco y negro excepto el ropón del niño amarillo, que era muy gracioso, pero por eso empezó a llamarse prensa amarilla. Amarillista. Bueno, no, iba a hablar sobre el tema anterior de la trascendencia del hombre que ve lo que va a sucederle o que le va a suceder a su personalidad después de la muerte. Pues finalmente esta es la única posibilidad que tenemos nosotros de no morir. La única posibilidad que tenemos de no morir es trascender, dejar una huella en la historia de la humanidad. Hubo una corriente filosófica francesa, el existencialismo, que hablaba
de el miedo que da el enfrentarse con la nada. Uno viene de la nada y va hacia la nada. Y en un libro que se llama La náusea, al final la solución la da un disco de una mujer, una cantante francesa muy famosa, que suponemos todos que ha de haber sido Edith Piaf, y el personaje central, después de verse muy angustiado por ver lo que iba a pasar después de su muerte, que le quedaba la nada, dice: ella sí se salvó de la nada, ella sí logró ser alguien después de su muerte, como este personaje Nobel que también fue lo que le hace cambiar su vida.